Queremos determinar los extremos relativos para la función polinómica dada usando Desmos. Comencemos yendo a desmos.com. Una vez que estamos en desmos.com, presionamos Start Graphing e ingresamos la función en el número 1. Ingresemos y es igual a 2x, para ingresar el exponente de 3. Presionamos Shift más 6, 3, flecha derecha, menos 33x, Shift más 6, 2, flecha derecha, más 144x más 8. Observe en este momento que no tenemos una buena ventana para la función polinómica porque no vemos los puntos altos y bajos. Hagamos clic, sostengamos y arrastre el gráfico hacia la izquierda. Y ahora hagamos clic en la llave para ajustar la ventana. Lo bueno de Desmos es que cuando cambiemos la ventana, veremos el cambio al instante. Así que bajemos al eje y cambiemos el intervalo y de 100 negativo a 100 positivo. Observe cómo el gráfico cambia al instante. Si hacemos clic en el gráfico, la ventana desaparece, y si queremos podemos hacer clic, mantener y arrastrar el gráfico hacia abajo, para ajustar la ventana también. Hagamos clic en la llave nuevamente, y porque queremos ver más arriba en el gráfico. Cambiemos el máximo y ahora digamos 250. Y ahora tenemos rápidamente una buena ventana para ver la función polinómica. Podemos ver el punto alto aquí, que representa el máximo relativo y también podemos ver el punto bajo aquí que representa el mínimo relativo. Para encontrar los pares ordenados para estos puntos, simplemente haga clic en el gráfico. Y luego haga clic en el punto alto y en el punto bajo, y los pares ordenados aparecerán instantáneamente. Si queremos también podemos hacer clic en las intersecciones. Entonces este punto alto tiene un par ordenado de 3,197, lo que significa que en x es igual a 3 tenemos un máximo relativo de 197. Y este punto bajo tiene un par ordenado de 8,72, lo que significa que en x es igual a 8, tenemos un mínimo relativo de 72. Grabemos esta información. Nuevamente, para el mínimo local sabemos que el punto bajo tenía un par ordenado de 3,72, y para el máximo local, sabemos que teníamos un punto alto de 8,197, lo que significa que la función tiene un mínimo local en x igual a 3 con un valor de salida o función de 72. Y la función tiene un máximo local en x igual a 8. Con un valor de salida o función de 197. Entonces recuerde, el valor x siempre es una ubicación, y el valor y es el valor local máximo o mínimo. Espero que hayas encontrado esto útil.